Muy buenas noches, estamos a 14 de diciembre del año 2023. Son las 2:27 de la madrugada y tenemos una noticia aquí muy interesante, la cual fue tremenda polémica el año pasado y finalmente se pronunció la FIFA con respecto al caso de Carsten Niemann y de lo que sucedió en el 2022 con el torneo de Sinkenfield. Entonces vamos a leer textualmente y les aseguro que voy a colocar el link de la noticia del diario El Mundo en la descripción de este video. Vamos a leer acá lo siguiente y vamos a reaccionar ante la decisión de la FIFA. Dice así: la Federación de Ajedrez castiga a su número uno, Carsten, multado con 10.000 euros. Se pronunció el Comité de Ética y Disciplina del organismo internacional, sanciona al noruego por abandonar un torneo sin justificación. El torneo de Sinkenfield del año pasado, cuando perdió creo que en tercera ronda contra Hans Niemann. Sigo. La partida más famosa del siglo XXI no es especialmente brillante. Un joven gran maestro prometedor, pero semi desconocido, derrotó al número uno del mundo en septiembre del 2022. Magnus Carlsen abandonó al día siguiente el torneo de San Luis, Estados Unidos, sin más explicaciones que un comentario en Twitter, ilustrado con un video de Mourinho. Era aquel en el que el portugués decía: si hablo me meto en problemas. Todo se ha resuelto 14 meses después, más de un año, con un tirón de orejas a Carlsen de 10.000 euros, pese al rimbombante nombre del caso juzgado por el Comité de Ética y Disciplina de la Federación Internacional de Ajedrez, de la FIDE. Presuntas acusaciones infundadas de trampa y menosprecio de los intereses y el buen nombre del ajedrez como deporte. Fíjense que ha ido alegatos, ¿no? Presuntas acusaciones infundadas de trampa y menosprecio de los intereses y el buen nombre del ajedrez como deporte. Además que estás abandonando sin razón un torneo donde fuiste cordialmente invitado, donde en ese momento eras el campeón del mundo y eras, como decía la FIDE, el embajador del ajedrez en el mundo. Y mira a lo que te ha llevado la rabieta que tomaste, ¿no? Días después de la célebre partida, Carlsen volvió a abandonar contra el estadounidense Hans Niemann, esta vez por internet o online. Hizo un solo movimiento y apagó su cámara, con lo que terminaron de dispararse las especulaciones sobre el joven de 19 años. Sabíamos que de muy joven había hecho trampas por internet en chess.com y que la plataforma le había perdonado, era un caso ya superado. Después de su confesión, luego sucedieron las reacciones a favor de uno y de otro. Me recuerdo yo que en mi canal, la mayor cantidad de comentarios que he tenido yo desde que empecé a tomar en serio el canal de YouTube fue precisamente, tuve bandos encontrados donde la mayoría me atacaban, la mayoría estaban a favor de Carlsen y el abandono de Carlsen para ese entonces. Y yo defendía a Niemann porque no habían pruebas reales y contundentes que pudieran culparlo de estar haciendo trampa. No había forma y manera. Y Carlsen, al alegar de que había trampa, estaba prácticamente ensuciando
manchando y acusando al comité organizador de Sinkenfield, diciendo de que ellos no fueron diligentes en cuanto a las medidas de protección y de prevención para evitar las trampas, lo cual el comité organizador y los directivos del torneo, los árbitros y la dirección técnica hicieron una carta en donde ellos se pronunciaban de que no se había hecho trampas durante el torneo de Sinkenfield, contradiciendo a Carson, que él decía de que él había jugado con módulos, que él sentía cuando había jugado con módulos, que le estaba jugando con una precisión tal de que solamente cuando muchos 7 u 8 hombres o 8 jugadores en el mundo pudieran jugarle así. Seguimos leyendo. Luego sucedieron las reacciones a favor de uno y otro. El éxito que ha tenido mi canal ha sido la cantidad de comentarios. Muchos fueron muy fuertes contra mí porque yo defendía a Nima en ese entonces y mucha gente se volcaba a favor de lo que hizo Magnus Carlsen. El estadounidense Hikaru Nakamura, que nadie lo llamó para este velorio, para este entierro, apoyó al que no era su compatriota, al que no era estadounidense, sino el noruego, allá en Estados Unidos. Y Garry Kasparov, viviendo en Estados Unidos, criticó a Carlsen por acusar sin pruebas. La plataforma, por su parte, de chess.com se apresuró expulsando otra vez al jugador sin nuevos motivos y surgió incluso la disparatada teoría de que Niemann podría haber hecho trampas con ayuda de unas bolas anales vibratorias manejadas por control remoto. Es lo más absurdo, lo más asqueroso, que una burla pues al buen desempeño de un señor como Hans Niemann, que habrá cometido trampas, sí, por querer acortar el camino de llegar al estrellato, pero en verdad, leyendo la historia de Niemann, es una persona que estuvo en Europa, creo que en los Países Bajos, y estuvo en escuelas de niños superdotados porque tenía un coeficiente intelectual demostrado muy superior al promedio. Pero eso fue de Elon Musk, creo que no me recuerdo bien, que esa ofensa en verdad cayó muy mal. A mí me cayó muy mal, a otros le daría gracia. Magnus tardó en hablar de forma abierta, pero al final contó que pensaba que Niemann había hecho trampas muchas más veces de las que admitía y que no estaba dispuesto a jugar con un rival así. El caso, fíjense, llegó hasta tribunales, donde el americano perdió el primer asalto, pero acabó ganando la paz. Primero se querelló contra Carlsen, Chess.com y Nakamura, todos demandados, entre otros con una demanda en la que pedían cerca de 500 millones de dólares por daños y perjuicios a la imagen de Hans Niemann como profesional del ajedrez. Por supuesto asesorado por abogados, Hans Niemann. Es el país de las leyes, definitivamente los Estados Unidos, el país de las demandas. Luego perdió el juicio en primera instancia, pero el juez se inhibió en alguna de las acusaciones, con lo que dejaba peligrosos cabos sueltos. Al final se firmó un acuerdo extrajudicial. Se cree que hubo alguna compensación económica, aunque se desconoce la cantidad, con toda justicia. Con toda justicia, porque hubo torneos y eventos que Niemann perdió en participar. Iba a jugar incluso un match contra Vincent Keimer, la estrella alemana joven, precisamente, y algunos torneos que había sido convocado le quitaron la invitación, dado de que Magnus Carlsen tuvo
un comportamiento muy destructivo y con la posición que tenía de número uno del mundo y campeón mundial, puede destruir, tiene la capacidad de destruir con su opinión a cualquier jugador. Eso ha sido lo más desagradable y nefasto y cruel que hemos visto, ¿no? La FIDE, entre tanto, se mantuvo bastante al margen con mucha prudencia, aunque anunció que seguía en marcha su propia investigación. Por su cuenta, estaba esperando que primero se pronunciaran los tribunales y luego de finalizado el problema a nivel de tribunales, entonces venía la FIDE, que no dejó esto así. Después de más de un año de espera, este miércoles 13 de diciembre del 2023, ha publicado de tapadillo el fallo de su Comité de Ética y Disciplina. Sin anunciarlo en su página de noticias de la FIDE, a estas alturas nadie se esperaba que fuera capaz de iluminar a todos con la verdad, aunque es cierto que ha sorprendido con el castigo al número uno del mundo. Magnus Carlsen deberá pagar o recurrir a una multa de $10,000 o euros, no sé bien, aquí estoy leyendo ahora dólares, por abandonar el torneo de San Luis. En cambio, se declara inocente del resto de acusaciones. Para Hans Niemann es una victoria menor porque la FIDE no hace mención a sus posibles trampas, pero tampoco le reconoce el daño causado a su reputación. O sea que pudo haber sido la FIDE un poco más severa, ¿no? Más severa. En realidad, el expediente se abrió de oficio, así que la Federación no lo considera acusación ni parte. Al menos pudo dar su versión en Dakota del Norte el pasado mes de septiembre. Sigo leyendo. Jugador de altibajos. La única sanción de la comisión se refiere al abandono de cárcel. No había ninguna, pero no están castigando el hecho de que Carlsen acusó sin fundamento de tramposo a Janima. Solamente el abandono del torneo. Debieron ser más severos con Carlsen. En verdad debieron ser mucho más severos. Fueron suaves en este sentido, con guante de seda, pues pudiéramos decir. La única sanción de la comisión se refiere al abandono de cárcel. No había ninguna razón válida para la retirada, ya que el demandado no corría riesgo de volver a enfrentarse al gran maestro Niemann después de la ronda 3 y no se podía lograr nada con su retirada, salvo cuestionar la suficiencia de los mecanismos de juego limpio empleados por los organizadores, detalla la sentencia. Hans Niemann, de carácter difícil, nada fácil ese tipo, y aficionado a las provocaciones, ha seguido alternando resultados espectaculares con actuaciones mediocres. Algunos sostienen que es un gran maestro genial pero irregular, no es constante. Otros están convencidos de que hace trampas cuando las condiciones son propicias, aunque nadie ha descubierto su sistema. Si lo tiene, según las investigaciones de la FIDE, al menos en San Luis no hay indicio de que hiciera nada indebido. El propio informe explica que el juego de Niemann se caracteriza por sus altibajos. Así es muy difícil llegar a la élite, ¿no? Hace unos días el americano arrasó en Zagreb, eso creo que es Croacia, ¿no? Y ganó en el Torneo de la Paz con 3 puntos de ventaja sobre sus seguidores. Lo hizo 53 años después de que Bobby Fischer y Niemann no dudó en publicar las fotos de las dos victorias y compararse con el mito. Dos americanos en solitario contra el mundo, enfrentados a una improbabilidad inconmensurable. Su actuación, medida en puntos, Elo,
había sido una de las mejores de la historia, algo que en principio está fuera de su alcance. Los propios organizadores declararon que sospechaban de él, pero no podían probar nada. Quizás se gane otra demanda. Ok, que muchos altibajos. Ajá, ganó en Zagreb con gente de mucho nivel. De mucho nivel, recuerdo yo. Grandes jugadores como Korobov, Antón Korobov, me recuerdo yo. Y otros grandes jugadores que estaban jugando ahí en Croacia. Y de repente viene Niman y se ilumina, pues, prende el bombillo. Pero ¿por qué tuvo el bombillo apagado en México en el Mundial Juvenil? Y no gana el Mundial Juvenil, que es un torneo en teoría de menor dificultad, de categoría que ese que ganó en Zagreb. La forma de anotar la planilla de Nima es un solo disparate, eso es muy difícil. Me lo mostró un amigo árbitro que estuvo allá en México. Y el tipo es un poco descuidado en su aseo personal. El tipo parece que ni se baña, o sea, es un problema. O sea, el tipo en verdad pareciera que tuviera problemas de comportamiento y de conducta. Y bueno, tal vez Carson piense de que un hombre así no está en sus cabales y pudiera ser capaz de todo. Una vez recuerdo yo un match o un juego que tenían que transmitir online entre Nakamura y Niman, y Niman estaba respirando fuerte como si fuera un toro, poniéndose la mano en la garganta. Nakamura lo miraba extraño, con los ojos pequeñitos, y decía, no, definitivamente yo no voy a jugar con él. El streamer Nakamura decía, yo no voy a jugar con él. No, ¿qué es eso? Pero bueno, el asunto es el siguiente, vamos a resumir lo que estamos hablando. La FIDE actuó con mucha prudencia, cayó en temas judiciales, en tribunales en los Estados Unidos. En- Fueron demandados todos allá, incluyendo al que no tenía que meter las narices, Hikaru Nakamura, y Chess.com. Todo el mundo demandado por respaldar a Magnus Carlsen. Y no tenían por qué meterse en ese asunto. Y Carlsen no solamente abandona en señal de protesta porque supuestamente le hicieron trampa, ofendiendo al cuerpo de árbitro y la dirección técnica del torneo de San Luis, de Missouri, sino que ofende también al comité organizador, al patrocinante, al dueño del torneo, a esa plaza tan importante donde se realiza uno de los mejores torneos del mundo y que en esta ocasión no lo invitaron a Carlsen, no invitaron a Nakamura, no participa Nima, sino que quieren un juego tranquilo entre caballeros, sin escándalos y sin problemas de ningún tipo. Ganó Fabiano Caruana. Creo que ahora, recientemente en el Chess Tour de hoy, creo que un Armagedón fue Magnus Carlsen derrotó a Fabiano Caruana, por cierto. Creo que vi que lo derrotó un Armagedón. No sé si Welisov pudo con Adusa Toro. Estoy viendo la final de Toronto en chess.com y che24 en español.com en YouTube. No estoy muy seguro cómo quedó esa final. Pero Carlsen mantiene el nivel, pero fue castigado con mucha suavidad con respecto al caso. Se le acusó de abandono injustificado, o sea, la falta de respeto al comité organizador, al patrocinante del torneo y todo eso. Y después de tal ofensa, como es invitacional, no están obligados a estar invitando a Carlsen por un muy número uno del mundo.
Ellos invitarán a aquellas personas que en verdad brinden un espectáculo en sana paz y total caballerosidad. Es lo que pudiéramos decir. Fue un desastre, en verdad. La reacción de Carson ha sido un desastre. Tardó 14 meses y terminó perdiendo. Terminan pagándole a Neiman. Terminan pagándole a la FIDE 10.000 euros de multa. Y fueron suaves porque, ajá, abandonó por razones infundadas. Pero ¿cuáles son esas razones infundadas? Pudiéramos replicar a la FIDE. Las acusaciones en verdad sin fundamento, sin prueba, contra un joven de 19 años que es del patio, que es norteamericano, que es Admin. Y eso también debió haber sido castigado, debió haber tenido una multa mayor, en mi opinión. Y hubo mucha gente que acusó a Niman que sin pruebas y tuve muchos comentarios afortunadamente y tuve una riqueza intelectual porque hablé con muchas personas que me enseñaron de todo, muchos principios del ajedrez, me enseñaron bastante en relación al juego, a los torneos, y ninguno creía, y la mayoría, un 90% no creía en Nisman y estaban a favor, y ellos pensaban, toda esa gente que se comunicó conmigo para la época, de que Carson tenía la razón y que Nisman era un tramposo. ¿Y qué sucedió? Que al principio, o sea, la demanda en verdad, como la mayoría de los casos, nosotros como abogados siempre tienen una victoria pero parcial. Es difícil tener una victoria completa, simplemente la victoria es parcial. Y prefirieron arreglarse por las buenas en un documento privado dándole una compensación económica a Hans Niemann por los daños causados a su imagen. Tuvieron que hacerse responsable de ello, lo cual es una vergüenza porque prácticamente el enemigo que tú detestas, que tú desprecias, que acusas de tramposo, que cuando te ganó en Miami dijo el ajedrez habló por sí mismo y después terminas pagándole porque en verdad tu forma de protestar en cuanto a las trampas fue de una manera grosera contra la dirección técnica y contra la organización del torneo. En verdad el gran perdedor fue Magnus Carlsen, en verdad. El gran perdedor. Y 10.000 euros para un hombre millonario, esos 10.000 euros se los gana, o los 10.000 dólares, no sé, eso se los gana Carlsen ahora en la final de Toronto, pues, porque el hombre no termina de trabajar. Él dice que continuará trabajando en los torneos de élite hasta que lo paren, hasta que lo detengan. Y el hombre sigue trabajando. Y lo más seguro que derrotó a Caruana al número 2 del mundo, creo yo. Y se enfrentaba al número 2 y al número 3 del mundo tranquilamente, Caruana, Nakamura y tal. Y ganó Carlsen y en semifinal y va para la final, que son como 100.000 dólares. O sea que esa multa para Carlsen es como ir a un McDonald's. O sea, no le pega mucho en sus finanzas y en su negocio. Pero sí es una vergüenza, en verdad, en su dignidad, en su orgullo de jugador, de campeón, tener que ser derrotado ante la FIDE por haber hecho algo indebido. Lo dijo Wiswana Anán también. Si tú no tienes las pruebas contundentes, en vez de haber lanzado la sospecha bajo cuerda hasta que atrapen al tipo, es mejor que te calles la boca. Así lo dijo literalmente Wiswana Anán. En fin, pierde en tribunales. No es que Niman salió victorioso de toda esta situación, sí salió perjudicado, porque Niman se ha convertido en el jugador de ajedrez
más examinado, más vigilado del mundo por los influencers, por los streamers, por los youtubers del planeta, analizándole con el Stoffi, con Alfacero, que Nima jugó con un nivel superior a los Bobby Fischer en Zagreb, que Niman de pronto en el altibajo cayó con los niños juveniles de México, niños de 17 años quedando campeón mundial de Francia. Entonces a veces vemos un gran Niman en las nubes y de pronto lo vemos aterrizando pistas en otros torneos, otros eventos. Así es muy difícil ser campeón del mundo. Hubiera querido, hubiera sido interesantísimo de que Hans Niemann hubiera clasificado el torneo de candidatos, pero en este momento no veo a Niemann maduro como para ganar un torneo de candidatos. Si tiene 20 años, este 2023, yo creo que hay que darle como de 5 a 8 años más o menos para madurar lo suficiente, como es muy joven, pues, como para disputar en verdad con fuerza un torneo de candidatos. Todavía tiene que mejorar mucho más, muchísimo más. Recordemos que Fischer cuando era joven, imagínense, lo barrió tal 4-0 en Curazao, en un torneo de candidatos, por decirlo un ejemplo. O sea, le hace falta madurar como jugador en donde significa la estabilidad que tiene Carson, la constancia que tiene Carson, que es el jugador más estable del mundo y el más constante, pues. O sea, Niemann tiene, pero sigue en ascenso Niemann. A veces te juega unos torneos que en verdad se dispara el elo y pone a la cantidad de youtubers, streamers, influencers, como ustedes los quieran llamar, a analizar, pero con una lupa, con un microscopio, como sea, el más mínimo indicio. No jugó con el 98% de la máquina, jugó con el 99% de esta partida. No, lo que falta es decir, no, jugó como un cyborg, un 100%, lo que falta decir ahí. Pero a pesar que han salido jóvenes muy buenos, como Ray Roxon, hay otro de ascendencia asiática que es muy bueno, que está en los Estados Unidos también. Hay jóvenes bastante prometedores en ese país. El que más se ha destacado en cuanto a los talentos y superdotados en este momento en Estados Unidos es en realidad el rebelde y complicado Hans Niemann. Me comenta un árbitro amigo que no puedo delatar de México, delatar su nombre, no puedo decirlo, de que Hans Niemann era tan problemático que hasta peleaba porque el contrario colocaba un vaso con agua en la mesa de juego, y es un hombre muy complicado, muy difícil, tratando mal a los árbitros, en verdad. Eso se vio en México. Eso es lo que no nos cuentan los medios. Y cuando nos sacan la foto de las planillas de Niemann, eso parece unos jeroglíficos, pero de los egipcios de las pirámides, una cosa extraña. Pero en fin, vamos a ver cuánto tiempo llevamos para terminar esto, cerrar esto. En fin, en conclusión, Carlsen se equivocó. Tuvo que pagar una indemnización a Niemann en un acuerdo extrajudicial para que las partes cesaran el conflicto, la querella. Y la FIDE tenía que castigar a Carlsen su abandono, tanto en el ajedrez online contra Niemann como lo más grave, cuando abandonó San Luis, el torneo de San Luis, el torneo de Sinkenfield 2022, porque eso fue una falta de respeto. Y si eso no se castiga, esos abandonos así injustificados por una rabieta, por una pataleta, una cosa así,
pueden seguir sucediendo. Por lo tanto, la FIFA como ente regulador, y en este caso la Comisión de Ética y Disciplina, tiene que controlar esas situaciones, tuvo que ponerse manos a la obra y ser objetivos. No importa que el otro sea el número uno del mundo, que haya sido por más de 10 años campeón del mundo, que sea el mejor jugador del planeta, que sea un genio, el mejor de la historia, lo que ustedes quieran. Pero si tiene un mal comportamiento, en verdad, necesita ser castigado. Pero fue muy leve, en verdad. Porque nada más que los castigaron por el abandono al torneo. Debió ser castigado por las acusaciones infundadas en contra de la imagen profesional de un joven jugador como Hans Niemann. Debió haber sido más severo y toda la bolsa que se va a ganar en Toronto, quitársela toda completa. Para que aprenda a ser serio, en verdad. Eso es lo que pienso yo, pero eso todavía es una cosquilla para Carlsen, que es prácticamente el ajedrecista, un ajedrecista multimillonario, en verdad. Él y Nakamura son ajedrecistas multimillonarios. Pero no es tanto el dinero, sino el dolor de tener que pagar algo que en verdad tú empezaste acusando a otra persona y terminaste perdiendo tú. Es el prestigio que queda dañado. O sea, ¿sabrá Dios si Carlsen en un futuro próximo? A pesar que hubo un kazajo que le ganó en Qatar de una manera bestial, que lo combinó, lo destrozó, lo miniaturizó. Y Carlsen dijo que parecía que les concentraba, que se tocaba mucho el reloj. ¿Por qué Carlsen en ese momento no acusó al kazajo de Kazajstán? Porque si Hans Niemann le ganó una Ninso India con precisión milimétrica en apertura, medio juego y final de una manera magistral, el kazajo le ganó a lo Miguel Tal, pues le sacrificó piezas y lo mató como todo un aficionado atrás, allá reventado. ¿Por qué no te atreves a acusar al kazajo entonces, pues? Porque tú no eres policía, tú no tienes las pruebas, a pesar que sí te levantaste, hablaste con los árbitros, hablaste del reloj, sí lo mencionaste Carlsen en ese momento, pero tomaste otra actitud, o sea, terminaste el torneo. No lo abandonaste y no le hiciste ese desprecio y esa falta de respeto al comité organizador que gentilmente te invitó y te rindió honores y te trató como el mejor del mundo, como todo un caballero. Y no se merecían ese desplante de que que teniendo patrocinantes el evento, que están pagando, que han montado todo, entonces tú vienes y ante el mundo, ante la transmisión en vivo y todo, tú decides abandonar porque en verdad quisiste, pues. Y te largaste y te fuiste de San Luis. Esas cosas no pueden seguir sucediendo y necesitaban sanción de la FIDE. Y es lo que está sancionando, pero no castiga más. No sé por qué no es más severo con cárcel. Ellos vienen por el asunto de Niemann, el daño y la reputación de Niemann, que Niemann quedó como un sello, como se le pone al ganado, como un hierro, un fierro caliente, y quedó marcado en sus espaldas de por vida, como un hombre tramposo, y todas sus partidas hasta que se muera se las van a revisar hasta con radiografía, con rayos X, pues le ponen como si estuvieran viendo el esqueleto humano ahí con esa planilla, a fondo, pues, con los módulos, con el alfacero, con el estof y con el que ustedes quieran. Se lo van a analizar de por vida, porque quedó marcado, porque el daño que le hizo Cárcel debió haberlo castigado a la FIFA. No solamente el abandono del torneo para que no se repita, no. Es que
le dejó una marca de acusación de trampa a un jugador que ha tenido consecuencias incluso ahora con Kranin. Recientemente que Kranin en chess.com le abandonó partidas en un solo movimiento, acusándolo de trampa. Y va a tener que vivir con ese estigma desde muy joven a Niemann por el resto de su vida. O sea, quedó condenado de por vida. O sea, de Niemann se hizo famoso y será recordado como el jugador malo que se hace gran maestro y de buen nivel, porque existen sospechas de que está haciendo trampas y juega como los dioses. Y salen mis canales preferidos como Sisa Chess, como Susan Block, como Germán y otros canales que en verdad me agradan, me gustan en YouTube. Es que prácticamente me pasó la vida, me encanta YouTube en todos los aspectos y mi pasión con el ajedrez, pues. Analizan, animan y lo comparan su nivel de precisión y siguen las dudas de cómo lo harán. Entonces retrasan la retransmisión para que no haya nadie por fuera que esté transmitiendo. La vigilancia, lo que dijo Cárcel en Qatar, que no hubo una vigilancia rigurosa con el público que te estaba manejando celulares y posiblemente pudiera existir alguien que le estuviera enviando algún código, alguna señal al kazajo. ¿Qué habrá que hacer? Revisar los zapatos a ver si tenía un cosquilleo, una vibración ahí. No, realmente esto es muy... Tal vez algún día se sepa. De repente se descubre la mentira y Niemann se decide hablar, pero ya retirado después de muchos años. Tal vez en esta época nunca lo sabremos. Pero si no tienes medios de saberlo en estos tiempos, entonces preferiblemente quédate callado, porque saliste de Nima en San Luis y ya había derrotado a Neponiachi y Magnus Carlsen y se perfilaba, aún perdiendo con Niemann, como un firme candidato a ganar el torneo de Sinkenfield. No lo hubiera tenido fácil Alireza Firuze, que fue su mejor año, ganando en Sinkenfield tanto el rápido como el clásico. Pero bueno, en fin, la FIDE para mí actuó correctamente. Fueron un poco suaves con con el prodigio noruego, con el mejor jugador del mundo, tal vez de la historia. Fueron demasiado suaves, debieron haber sido más fuertes con él por el dañar y estigmatizar a un jugador de por vida, de tramposo, que tendrá que vivir con ese peso de por vida. La FIE no castigó esa parte, solamente el abandono al patrocinio a una persona respetable y reconocida a nivel mundial como es el patrocinante de Sinkenfield, que no recuerdo su nombre. Estamos listos. Si en verdad te gustó el video, te llamó la atención, incluso esto me generó la mayor cantidad de comentarios el año pasado. Increíble la cantidad de comentarios. Si te llamó la atención, por favor, regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete, por favor, estimado. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, bienvenido sea, coméntalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad, me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser. La FIFA finalmente se pronunció y castigó a Magnus Carlsen por abandono del torneo de San Luis. Les habló Ernesto Rondón. Y finalmente hay que terminar siempre bendiciendo a todos los que están aquí presentes. Que Dios los bendiga a todos, estimados amigos. Bendiciones para todos.